39.2 millones de mexicanos son niñas, niños y adolescentes menores de 17 años. Ellos representan el 32% de la población total. Igual que los adultos, tienen derechos garantizados en la Constitución y los tratados internacionales, solo que los menores necesitan una representación especial para hacerlos efectivos. Esta representación no solo la ocupan cuando están involucrados en un hecho delictivo, sino también cuando son víctimas o los terceros perjudicados. Hoy hablaremos de los niños y la justicia. Soy Verónica González, comenzamos. Como le decía al inicio del programa, las niñas, los niños y los adolescentes hoy en día son sujetos de derecho. Y para hablar sobre quién les puede asesorar, quién los puede ayudar a hacer efectivos sus derechos, invitamos a la asesora jurídica federal, Yasmín Rosales. Bienvenida. Gracias por la invitación. En esta ocasión vamos a hablar de un tema sumamente importante y trascendente, tanto en el derecho como en la sociedad. Es importante delimitar cuáles son los derechos de los niños primero. Podemos decir que la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes es el eje central, el paradigma, el órgano jurídico a partir del cual surgen todos los beneficios en todas las legislaciones, tanto locales como federales, de este país. La Convención estimula sobre todo algo muy importante, y que es tema prioritario para la defensa de los derechos de los niños, que es el interés superior. El interés superior de la infancia es el eje rector de toda la protección de los derechos de los menores. ¿Por qué es el eje rector? Porque el interés superior lo que busca es priorizar ante todas las decisiones judiciales, privadas, locales, de cualquier autoridad, primero que nada, el interés superior del menor, entendiendo el interés superior del menor como el sentido de que en la toma de cualquier decisión siempre se va a privilegiar que se verifique que ellos estén bien, que se analice que se está cuidando su salud, que se está cuidando su integridad, su alimentación, etcétera. Ahora, este beneficio desde luego parte de la Convención. La Convención es una maravilla que realmente es una nomenclatura internacional que nos dota de las herramientas precisas para que posteriormente nuestro país adecuadamente lo integrara al artículo 4 de nuestra Constitución, que quiere decir que el interés superior del menor está también ya previsto en nuestra Carta Magna. El artículo 4 señala claramente y de manera delimitada que el interés superior del niño será prioridad para todos los estados, para la federación, para todas las autoridades. Todas las autoridades. No hay autoridad de ninguna naturaleza que pueda evitar, antes que nada, valorar el interés superior del menor en un punto tan alto que inclusive se deben establecer políticas públicas de toda índole para que se lleve a la ejecución de todos los programas que beneficien la salud, la integridad, la alimentación, la educación de todos los menores. La verdad es que nuestra legislación es muy adecuada y muy generosa en materia de los niños, porque no solamente termina en el texto constitucional. Claro, el texto constitucional es la base suprema de nuestra ley, pero también existen una importante cantidad de leyes. No solamente está la ley para la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino que incluso está la ley general sobre los derechos de los niños y niñas. ¿Cuál es lo que estas leyes regulan? Por supuesto, partiendo del interés superior, que como definimos es el eje rector, que quiere decir que todas las decisiones deben ser tomadas priorizando las consideraciones del menor. No solo eso, las leyes también se han encargado de verificar los casos particulares, porque debemos entender que el derecho del niño no es un derecho estático, es un derecho evolutivo, y no solo evolutivo, sino que cambia dependiendo de cada niño, porque podemos hablar de niños en condición de calle, podemos hablar de niños en otras circunstancias. Claro, ese es un punto muy importante el que tocas. Los niños con discapacidad, que independientemente de que también tengan, la gente con discapacidad tenga las reglas y los supuestos que les favorecen, los niños están todavía por encima de esos porque son prioridad para la nación. Entonces, en la medida de que estas leyes o de que estos beneficios
derechos son evolutivos, nuestras leyes locales y federales han recogido principios muy importantes de la Convención, claro está, porque la Convención no solamente marca el interés superior de los menores, sino además marca beneficios muy específicos en materia de salud, de opinión, de educación, de derecho a la convivencia. Nuestras leyes locales han recogido principios importantísimos para la armonización de los derechos de los niños, como podríamos hablar de algo muy importante, el derecho a vivir en familia. Parece cosa menor, pero no lo es. Si bien podemos decir con realismo que la familia en México es una familia que el formato de familia es evolutivo, ya no hay un solo formato de familia, hay muchos formatos de familia, lo cual es maravilloso. Pero cuando hablamos del derecho a vivir en familia, no hablamos de la familia... ¿De qué tipo de familia? ¿De qué tipo de familia? Eso no importa. Es el derecho para que el niño tenga la opción, el menor, de convivir con el padre, la madre y la otra madre, el padre y el otro padre. Eso es sin importancia. El derecho a convivir con ellos. El derecho a convivir con ellos y a pasar tiempo de calidad con cada uno de ellos. El derecho a vivir en familia es un derecho maravilloso que se vincula mucho también con las problemáticas de custodia y los regímenes de convivencia, ¿no? En este contexto, porque quiero que nos lo vayas platicando un por poco, supuesto, aterrizando al servicio que dan los asesores jurídicos federales. ¿En qué momento? Porque los niños no siempre van a estar, por ejemplo, en calidad de víctimas, ¿no? También pueden haber participado en un hecho delictivo, claro, ¿no? Los adolescentes, o también pueden resultar afectados como parte de un juicio de divorcio. Por supuesto. ¿No? ¿Cómo entran ustedes en acción, digamos, cuando se trata de menores? ¿Cómo les apoyan para que ellos puedan hacer efectivos sus derechos? Bueno, pues la manera en que nosotros actuamos es una cosa hermosa. Es una prerrogativa de las funciones que nosotros como asesores jurídicos llevamos a cabo y se llama representación especial. La representación especial consiste en la designación por parte de un juez. Es decir, nosotros los asesores jurídicos federales intervenimos en todos los asuntos relacionados con menores cuando un juez nos designa. ¿En qué momentos nos designa un juez? La verdad, casi en todos. Qué bueno, sí, ¿no? Afortunadamente, casi en todos aquellos en donde se encuentren controvertidos los derechos de los menores, entendiendo de que los padres, por más de que pretendan seguramente el mayor beneficio del menor, lo cierto es que cuando tienen relaciones controvertidas son parte, ¿no? del conflicto. No pueden necesariamente suscribirse al beneficio del menor, sino que seguramente están ventilando cuestiones relacionadas con una controversia familiar donde hay otros factores de por medio. Por lo tanto, cuando el juez de amparo advierte que hay una controversia entre las partes, inmediatamente nos designa como representantes especiales, pero no solo allí. Aunque los padres no lo soliciten. Los padres lo pueden solicitar o no lo pueden solicitar. Eso en realidad carece de importancia porque, como hemos venido hablando, la prioridad es el interés superior del menor y la manera que tienen los jueces de cuidar el interés superior a partir del protocolo de actuación de juzgadores que lleven casos sobre los niños, es lo primero es determinar que puede existir una controversia, que puede existir algo que vincule o que afecte al menor, inmediatamente se designa el representante especial. Y quiero mencionar algo muy, muy importante. Vamos a ser representantes especiales en materia penal, en materia laboral, en materia civil, en materia administrativa, donde esté un menor involucrado y sus derechos puedan estar corriendo riesgo, ahí vamos a estar nosotros. ¿Cómo realizan ustedes este trabajo? Porque no es lo mismo representar a un adulto y hablar con una persona y decirle a ver cuál es su problema, cuáles son sus pretensiones. ¿Cómo lo realizan? Es un trabajo muy singular, pero muy hermoso, porque entendemos que los menores tienen una autonomía que es progresiva, porque no podemos hablar de autonomía limitada, sino progresiva. El concepto de autonomía progresiva es lo que está, la visión más actualizada acerca de que los pequeños, si bien ahorita tienen su autonomía limitada, llegará el momento en que tengan una autonomía plena. Por lo tanto, dependiendo del asunto que se trate, nosotros procuramos tener una entrevista con el menor, dependiendo también la edad. No puedo tener una entrevista con una persona, con un pequeño de 2 años o 3 años, porque realmente no se cuenta con las posibilidades de pedir la opinión realmente. Aunque es una obligación del juzgador obtener la opinión del menor en los casos que sea viable y factible. Ahora bien, en el caso... una entrevista.
En el caso de que sea viable, tenemos una entrevista sin los padres, buscando efectivamente que el menor nos diga cuáles en el espacio público, claro, que el menor nos diga qué es lo que pretende, qué es lo que busca, qué es lo que necesita. Cuando la entrevista no se puede llevar a cabo, que es en muchos de los casos, porque nuestras representaciones son de pequeñitos de meses de edad, lo que hacemos nosotros es que tenemos acceso al total de las constancias del expediente, tanto del juicio natural como del juicio federal. Derivado de eso, nosotros revisamos cuál es la que está solicitando el padre, cuál es lo que está solicitando la madre, lo que realmente no es relevante para nosotros. En ese sentido, nosotros verificamos, se trata de custodia, muy bien. Si de las constancias se advierte que efectivamente se acreditó legalmente alguna acción violenta en contra del menor, entonces nuestra representación especial procede a hacer el señalamiento al juzgador en el sentido de que la convivencia, a menos de que sea vigilada, puede ser riesgosa para el menor. Si de las constancias se advierte que no existe riesgo alguno, de cualquier manera nosotros solicitamos que en una primera etapa las convivencias sean por conducto de la autoridad. ¿Qué quiere decir? Este régimen de convivencias es maravilloso. Se llevan a cabo en un lugar donde hay peritos en psicología, donde hay trabajadores sociales, donde hay gente muy preparada para que advierta cuál es la situación que verdaderamente se expresa entre los menores. Y comento este caso en específico o esta situación en específico porque la gran cantidad de casos que llevamos son derivados de custodia, régimen de convivencia y alimentos. En la materia de alimentos no hay duda alguna, ¿no? Nosotros siempre vamos a pelear porque los alimentos se cubran de manera total a los menores. Hoy en día no solamente el padre cubre estas pensiones. No, son otros tiempos, lo cual es muy sano, porque en algunas ocasiones también hay padres de familia que no tienen un empleo fijo o que se quedan en su casa cuidando al hijo o simplemente que son los que tienen la custodia. Entonces aquí no hay una distinción actualmente, ¿no? No hay una distinción de género para ser acreedor o deudor alimenticio. Yo puedo ser deudor alimenticio siendo mujer y si mis ingresos son suficientes, me encargaré de cubrir los alimentos de los menores. Aparte hay una parte muy importante, muy reciente en el sentido de que los derechos alimenticios se pueden pedir aunque el hijo sea mayor de edad si el padre no había reconocido su patria potestad. La ventaja de las demandas de los juicios de reconocimiento de patria potestad es que una vez que se obtiene el reconocimiento de la patria potestad, el padre queda obligado a pagar la deuda alimenticia desde el momento de la gestación hasta el día de hoy. O sea que durante toda la vida, digamos, toda la vida, no le había dado toda la vida pensión. Y ahora lo tiene que hacer. Y nosotros en ese sentido pues hacemos la entrevista, solicitamos esto e inmediatamente procedemos a actuar con diligencias judiciales dentro del expediente. Nuestras diligencias judiciales van desde los alegatos, las ampliaciones, desde solicitar peritos, trabajadores sociales, todo aquel acto jurídico que se requiera para lograr la mejor defensa del menor. Su garantía de audiencia es nuestra prioridad. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más comentarios y algunos casos concretos en los que te ha tocado llevar asuntos que tienen que ver con ellos. Por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en el Consejo de la Judicatura hoy. Regresamos. Ya estamos de regreso y estamos conversando sobre el tema de los niños y su acceso a la justicia, ¿cierto? Así es. Porque platicábamos entre el corte cómo es que hoy en día son sujetos de derecho, se les tiene que escuchar cuando tengan la edad. Así es. ¿Con quién te quieres ir tú? ¿Con tu papá? Nos hablabas de estos conflictos que tienen como por la custodia, pero ¿qué otros casos que tú hayas llevado? Hay un caso que nunca se me va a ir de la memoria a mí, que en donde se estaba ventilando precisamente la custodia. Actualmente la Corte ha sido muy eficaz y muy atinada para determinar que la guardia y la custodia es indistinto que se dé a la madre o al padre. Durante muchos años solo fue la mamá. Durante muchos años la prioridad siempre fue la madre, porque se tenía hasta como un patrón cultural que no podía estar en mejor lugar que con la madre. La realidad es que eso no es
lo real en todos los casos. En todos los casos. Cada caso tiene su valoración particular. Yo recuerdo un asunto que fue muy interesante porque se estaba ventilando mediante el amparo indirecto porque ya se había resuelto la controversia familiar. Sí, la custodia se le había otorgado a la madre de un menor que tenía una discapacidad motriz. El tema es que el menor realmente quería quedarse con su papá, pero no era una cuestión caprichosa. Lo cierto es que el papá había diseñado la casa, había adaptado la casa para las necesidades del menor de una manera realmente notable. Tuvimos la oportunidad de ver fotografías. El señor con sus propias manos, con sus propias habilidades, había puesto rampas, había puesto barandales, había hecho cosas maravillosas. Había movido su ubicación o su domicilio a una escuela muy cercana para que el menor pudiera seguir con sus estudios, y además de todo el menor tenía altas calificaciones, estaba plenamente integrado a su grupo, a su entorno. Y un buen día la mamá, que generalmente pues no había tenido demasiada atención por lo que fuese, decidió que quería la custodia, y el juez natural decidió que pues era la madre y que se vaya con ella, ¿no? La verdad es que la pelea fue sumamente interesante. Se le dio la oportunidad de ser escuchado al menor porque ¿Qué dijo? Él dijo que de entrada el menor ya tenía 13 años, es decir que su autonomía podía expresar muy bien lo que quería. Podía expresar lo que quería, y él manifestó que él deseaba quedarse a vivir con su papá, porque su papá tenía tiempo suficiente para atenderlo, porque conocía exactamente sus necesidades y porque la casa donde él vivía era cómoda y que le permitía desarrollarse plenamente y estaba feliz. La verdad es que... No es que no quisiera a su mamá. No. Inclusive nosotros recomendamos la existencia de las convivencias, por supuesto. Como hemos señalado anteriormente, es vital para los menores su derecho a vivir en familia, pero también es vital que se le respete su prioridad, su derecho a estar en el entorno más adecuado, más cómodo, y que permita su desarrollo. Afortunadamente la sentencia nos fue favorable, y en este sentido fue una resolución paradigmática para el momento que fue dictado, porque los criterios ahora son muy cotidianos y son muy importantes, pero de alguna manera en ese momento las consideraciones eran un poquito distintas. Siempre se manifestó, siempre se planteó una situación relacionada con la alienación parental. La alienación parental... ¿En este caso? En este y en muchos casos. La alienación parental, porque la madre alegaba de que el hijo había sido influido. La verdad es que la alienación parental es no es un síndrome reconocido por ninguna asociación en psicología seria. ¿Qué es lo más recomendable en esos casos, cuando se detecta que hay algún indicio de que parece que lo están manipulando? Muy bien. Lo que pasa es que, vamos a ser claros, el hecho de que la alienación parental como síndrome no exista no quiere decir que no haya manipulación de por medio. Eso es evidente. La madre o el padre pueden ejercer una manipulación notoria sobre los hijos. Entonces, lo único sobre lo cual la alienación parental no puede jugar un papel es en el sentido de que sea usada para castigar a una o a otra de las partes. El objetivo de la manipulación es generar un beneficio para una de las partes adultas y no para el menor. Por lo tanto, lo que debe hacer y lo que hacen los juzgadores es que ordenan periciales en psicología, porque lo más importante no es determinar si hay un malo alienando o un bueno recibiendo la alienación, sino lo más importante es determinar que efectivamente el menor no esté siendo abusado, maltratado, o que realmente se trate de una influencia por parte de alguno de los padres. Es decir, lo que buscan las periciales psicológicas es encontrar cuál es la causa, efecto o razón de esta reacción del menor, porque lo que se pretende no es otra cosa que el interés superior de los menores. Perdón que te interrumpa, y en este caso sí dejaron al menor con su papá. Sí. ¿Y la mamá quedó conforme con la mamá no quedó conforme, interpuso el recurso de revisión. Afortunadamente el recurso de revisión confirmó, y la mamá tuvo que entender que la custodia del menor se le entregara al padre porque era lo más adecuado para el menor, y que ella no perdía ni uno solo de los derechos del menor, al contrario, estaba presente en la toma de decisiones, en los beneficios, en su ser como creación, de educación. Ella iba a estar siempre presente.
En otros casos, con las pensiones alimenticias, ahí, ¿cómo se resuelve? Ahí ya no tiene que ver tanto el menor de que ser escuchado, es su derecho. ¿Cómo se determina esto y ustedes cómo establecen? Bueno, lo que pasa es que lo de la cuestión de las pensiones es una situación muy controvertida, ¿eh? Los padres ambos dicen que tiene más obligación uno que el otro de dar las pensiones, ¿no? Nos hemos encontrado con resoluciones de padres que tienen niveles económicos sumamente altos y ambos manifiestan que ganan cantidades ínfimas, ¿no? Con tal de no hacer el otorgamiento de las pensiones alimenticias. Nosotros creo que uno de los asuntos que peleamos con más fiereza, pues son las pensiones, porque al final las pensiones no son ni para la mamá ni para el papá, son para los niños. Aparte, las tesis y la jurisprudencia marcan que el niño debe conservar su nivel de vida, es decir, no es válido que un padre diga que ahora que hay divorcio, pues el niño puede atenerse a otras condiciones. Eso no es válido. Si el niño vivió en condiciones económicas específicas y los padres siguen manteniendo los mismos trabajos, no hay ni una sola razón para que no lo hagan. Antes de seguir con nuestra charla, quiero invitarte a ver una sección que preparamos en todos los programas. Salimos a la calle, le preguntamos a la gente sobre el tema que estamos hablando. En este caso, sobre la importancia de que los niños, niñas y adolescentes sean escuchados, ¿no? Cuando están en una situación que los involucra en un juicio. Vamos a ver qué opina la gente y regresamos. Cuando hay un juicio, el niño sí debe de ser escuchado para ver pues su punto de vista, lo que él siente y pues lo que él quiere hacer, sus decisiones que sean importantes y que sean consideradas, porque si no son consideradas, eso afecta ya a su adolescencia, su desarrollo puede ser menor, etc. Del niño, desde luego que sí, pues ya es un ser pensante, ¿no? Pues un niño, pues como dicen, siempre dice lo que siente, la verdad. Entonces yo creo que sí es conveniente. Claro que sí, la opinión de cualquier persona, inclusive de los niños, es muy muy importante, porque ellos se expresan precisamente, y como lo dice el dicho, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. O sea que sería muy muy importante que los escucharan, para que ellos expresaran su opinión y su sentir, se les tomara muy en cuenta. Por supuesto. Sí, claro. Debe ser escuchado a los chamacos, los jóvenes, por un juez, claro que sí. Pues por la misma educación que han tenido y que han sufrido agresiones, deben de opinar acerca de su bienestar para ellos mismos. Claro que sí, tiene que ver mucho el pensamiento y la formación que tiene el joven o el niño, porque desafortunadamente pues son niños que no se les ha formado con valores. Y no se les ha formado pues con el ejemplo, con el amor, con el respeto hacia su entorno. Sí, porque los niños dicen la verdad, no dicen mentiras. Todo lo que dicen es la verdad. No unas personas que porque son niños ya dicen que no dicen la verdad, y sí, yo sí creo eso. Que están involucrados sus emociones, ¿no? En este caso, en la separación de los papás. Sí, debe de ser tomado en cuenta, pero también debe de darse a entender que digamos que ellos deben de darse a entender que el niño también va a vivir una situación y también en eso va a depender el crecimiento de él. Por eso sí debe ser tomado en cuenta. Yo creo que los adolescentes, los niños y todo el mundo tiene derecho a ser escuchados siempre. Que una persona externa a la situación decida sobre eso, porque si un niño, en primera, por mucha capacidad emocional que pueda tener, no tiene la suficiente madurez para tomar una decisión. Entonces sí debería de haber como un grupo de expertos para que pueda tomar la decisión que más le favorezca tanto a la familia, tanto al niño y a todos los involucrados. Los niños, bueno, porque se trata del bienestar de ellos, principalmente. A veces las condiciones económicas influyen, pero principalmente es el bienestar de los niños. Y por ahí va la cosa. Así es.
Bien, pues ahí está la opinión ciudadana, sin duda todos coincidimos, es muy Así importante que se les escuche porque están directamente afectados. Claro. ¿En qué otros casos te ha tocado participar o qué otros casos quisieras destacar de Me gustaría destacar un asunto muy particular y muy conocido en donde se privilegió el derecho, el interés superior del menor sobre el derecho a tener una religión. Nadie ha criticado que los padres pueden y deben educar a sus hijos en la religión que ellos consideren y con los usos y costumbres que mejor les parezcan. Pero este caso fue muy importante porque se presentó en un hospital de Chihuahua una niña rarámuri que tenía la religión de Testigo de Jehová. En este caso, esta niña tenía leucemia. Por lo tanto, los médicos determinaron que el mejor tratamiento eran las transfusiones sanguíneas. Como todos sabemos, los testigos de Jehová no aceptan las transfusiones sanguíneas. Por lo tanto, las autoridades le dijeron que era la única manera de que la niña permaneciera con vida, y lo que hizo el personal del hospital es que dio aviso al Ministerio Público y entró en función de la Subprocuraduría de Protección de los Menores e hizo un procedimiento importantísimo de protección al menor, que consiste en que ellos se determinaron temporalmente la tutela para autorizar al médico que llevara a cabo la transfusión. Este asunto se fue al amparo indirecto, en donde el juez de distrito determinó que se había pasado sobre los derechos a la identidad de la religión, tanto de los padres como del menor, y que las autoridades no debieron haber otorgado la tutela. En contra de esta resolución, todas las partes interpusieron una revisión que fue atraída por la Corte, la cual resolvió de manera impresionantemente maravillosa, entendiendo que la autonomía privada y el derecho a la privacidad termina cuando se pone en riesgo la vida de un menor. A partir de ahí, cuando se trata de una situación de urgencia, las autoridades están facultadas para tomar decisiones para el mejor beneficio de los niños, respetando la religión, respetando la identidad, respetando la autonomía de la familia, pero nada puede estar por encima de la vida. ¿Cuáles son los retos que ustedes enfrentan como asesores jurídicos cuando llevan este tipo de asuntos? Porque llevan otras materias, otros temas, pero cuando tiene que ver con los niños, ustedes como asesores, ¿qué retos enfrentan? La verdad es que los retos son los padres. En muchas ocasiones los padres no terminan de entender que nosotros no somos representantes de padres, somos representantes de menores, y que nuestra prioridad siempre será defender a los menores. A donde haya una situación en donde puede estarse vulnerando la garantía de audiencia, de debido proceso, no importa de qué parte provenga, nosotros estaremos presentes. Yasmín Rosales Muñoz, asesora jurídica federal, pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en el programa de hoy y pues como siempre, un placer. Muchas gracias contigo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ustedes no se vayan, vamos a hacer una pausa y regresamos al Consejo de la Judicatura hoy. Me da mucho gusto recibir en el estudio del Consejo de la Judicatura hoy al doctor José Ramón Narváez. Ustedes ya lo conocen por sus recomendaciones para ver cine relacionado con el mundo del derecho, pero en esta ocasión vamos a hablar pues un poco más de derecho, aunque el personaje del que nos vas a platicar es un destacado actor, fue un destacado actor, comediante mexicano. Cuéntanos, doctor Narváez, ¿de qué asunto vamos a hablar? Sí, vamos a hablar de un asunto que en el año 63 llegó vía revisión de amparo a la Suprema Corte, pero bueno, pues ya había un amparo que un juez de distrito había negado, ni nada más ni nada menos que a Mario Moreno Reyes, es decir, el padre del personaje Cantinflas. Es así que en el 63 la segunda sala va a conocer de este asunto en el que Mario Moreno Reyes está solicitando se le reconozcan derechos morales personalísimos que tenía sobre su personaje, sobre Cantinflas, ¿no? El asunto es que él en el 39, en el 40, graba una serie de cortos que después, en los años 60, Eloy Poiré, quien había sido pues colaborador de Mario Moreno Reyes, los junta
en una especie de largometraje y los empieza a exhibir por todo el mundo, ¿no? En festivales de cine, sin que pues Cantinflas, sí, exacto, sin que Mario Moreno Reyes pues tuviera noticia de eso, y efectivamente sin permiso. Cuando finalmente llegan a México y los consolida en un formato que le pone el sábelo todo, Mario Moreno se entera, pues le dice que le dé parte de los dividendos que le ha generado la exhibición de estos cortos, y Poiré dice que no, que pues él fue su empleado, fue un actor más de ese trabajo fílmico, y que en su caso, si quisiera, pues le tendría que dar la paga, ¿no? Pero incluso le dice que la ley no le obliga a nada en ese sentido. Y si era así, en esa época sí era así. Exactamente. La ley, o sea, no había este derecho de autor como lo conocemos ahora. Sí, exacto. En el 46 surge la ley de derechos de autor, y curiosamente es Cantinflas el primer personaje registrado en el 48. Así es que Mario Moreno Reyes, de alguna forma, es uno de los precursores del derecho de autor en este país. ¿Cómo se da judicialmente este asunto? ¿Cómo inicia? ¿En qué primera instancia se da esto? Pues inicia en los tribunales locales, Mario Moreno Reyes pidiendo que se le reconozcan estos derechos morales, y paulatinamente pues llevó bastantes años. Él curiosamente va a perder todos los juicios, ¿no? Hasta llegar a la corte. Y en la corte es relevante que el abogado que lleva el caso de Poiré argumenta que quizá el magistrado ponente, así se le llamaba en ese momento, entonces, que era el ministro Tena Ramírez, se vería seducido por el cantinflear de Mario Moreno, cosa que no hizo. Mario Moreno Reyes, quien lo conocía, sabía que era uno como su personaje, pero fuera de ahí era una persona muy seria, incluso pues adusta, ¿no? Y jamás utilizó esta verborrea para tratar de convencer a nadie. El secretario que tuvo en turno para proyectar la sentencia fue Mariano Azuela Huitrón. Entonces, secretario de Estudio y Cuenta. Exacto. Después fue ministro y presidente del Alto Es curioso, Tribunal, ¿no? Entonces, Azuela lleva este proyecto, y en el proyecto él considera que, pues, y así se lo propone al ministro Tena Ramírez, pues que Mario Moreno Reyes, por supuesto que tiene derecho a percibir algo, porque incluso se trata de una creación nueva. O sea, el haber unido esos cortos y después pasarlos como un largometraje, pues eso tenía que ver con un nuevo producto que generó dividendos, y era obvio que tenía que ver con un personaje central que era Cantinflas, que en ese momento era conocidísimo ya a nivel mundial, había ganado el Globo de Oro por la película, en su personaje de Pepe, por la película La Vuelta al Mundo en 80 días, entonces era como inaudito que no se le reconocían estos derechos, ¿no? Tú, doctor Narváez, realizas esta investigación cuando estabas en un área de investigaciones históricas de la Corte, ¿no? Algo así. Sí, efectivamente estuve adscrito a la Dirección de Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como subdirector. Llegué en el momento en que estaba don Lucio Cabrera, que pues era un emblema ahí, y nos tocó finiquitar esta colección de historia de la Suprema Corte, de los volúmenes cafés que muchos se recordarán, y después tuve oportunidad de conocer al ministro Azuela justo cuando deja la presidencia, y empieza el proyecto del Instituto de Investigaciones Jurisprudenciales, y él es el que me relata esto, y entonces yo me doy a la búsqueda del expediente. Empiezo a leer el expediente, veo que es bastante interesante, muy peculiar, ¿no? Y entonces en 2011, que era el centenario del nacimiento de Mario Moreno Reyes, redacto un breve artículo que aparece en la revista Compromiso, y ahí doy cuenta incluso de la tesis Jus 812.848, que es la que consolida de alguna forma todo este caso, diciendo: compilación de cortos cinematográficos en una sola película es una nueva forma de explotación que requiere autorización del autor del personaje registrado. Esta tesis es por Cantinflas.
Y estableció el precedente, ¿no? Exactamente. Como decías, no había precedente antes sobre estos derechos de autor en este tipo de asuntos. Así es un parteaguas para los derechos de autor, que pues como sabemos han evolucionado mucho en nuestro país y que pues si bien se distingue entre los derechos morales y los patrimoniales, pues es obvio que esos derechos morales son no se pueden ceder, no se le pueden quitar, ¿no?, al autor. Mario Moreno Reyes no solo construyó de manera cartográfica su personaje, sino incluso de manera psicológica. O sea, hay toda una reflexión sobre la identidad del mexicano, y es por eso que Cantinflas termina siendo pues un personaje universal que no solo es mera interpretación, como decía Poiré en su demanda, o en su contestación de demanda, sino más bien era pues todo un desarrollo histriónico que había comenzado en la carpa, ¿no? Además muy bonito porque pues ahora que está de moda el stand-up, nosotros teníamos una tradición de actores de carpa muy desarrollada, con actores como Palillo, por ejemplo, que hacían de la ironía y la sátira política pues un ejercicio crítico que se extraña hoy en el país. Pero el asunto, ¿cómo es que llega a la corte? Tuvo que haber pasado por un juzgado de distrito. Sí, el juez de distrito resolvió negar o sobreseer el asunto. ¿Por qué no tenía este marco jurídico que ahora tenemos? No, más bien porque había como una reiterada práctica, ¿no? Pues tenían tanto trabajo, había rezago judicial increíble, entonces pues el mecanismo era sobreseer buscando, incluso así tenían instrucción muchos de los jueces o de los secretarios de aquel entonces, buscando una causal que les permitiera pues desechar el asunto, ¿no? Y en este caso pues decía que no había materia porque pues la actuación, como dije, había sido en 39 y 40, cuando no existía la ley, entonces no se podía ir en retroactivo y una serie de consideraciones que decían, no hay materia, ¿no? O sea, no tiene sentido que nos esté exigiendo Mario Moreno estas cuestiones, y es así que sus abogados le sugieren pues ir en revisión a la corte. Y este es como digamos uno de esos primeros criterios que comenzaría a establecer la corte ya como un poco más pro derechos humanos. Todavía no estábamos ni siquiera pensando en que iba a haber una 10ª época, ¿no? Sí, no, es exactamente, ¿no? Pues estamos hablando de los años 60, en los que pues hay una convulsión política en el país, en el que las cosas se están cambiando de manera vertiginosa, y la justicia no era la excepción, ¿no? Es peculiar esta vinculación, digamos, a la consideración de las entonces garantías individuales, porque pues efectivamente la Corte, si bien no tenía todo este marco del derecho internacional de los derechos humanos, pues sí había, a través del amparo, que es un juicio desarrollado, un proceso desarrollado desde el siglo XIX, pues una consideración de que esa parte dogmática de la Constitución, en la cual pues los abogados de Mario Moreno Reyes decían establecer sus agravios o la petición que querían, pues sí estableció en ese momento un criterio pues vanguardista, porque pues se pusieron del lado del justiciable. Recordemos que en el amparo las partes son, en este caso, el juez de distrito. O sea, lo que está combatiendo Mario Moreno Reyes es... Era la resolución del juez de distrito. Exacto, la resolución del juez de distrito, que no quiso estudiar a fondo la constitucionalidad de lo que él estaba solicitando. Entendemos que, o sea, los derechos morales es una cosa muy importante, o sea, como en un momento de efervescencia en el que estamos transitando, digamos, o estamos saliendo de la época dorada del cine mexicano, que es algo que nos colocó a nivel mundial
pues en todos lados, o sea, no reconocerle a uno de los grandes intérpretes eso, pues era algo duro, ¿no? Era algo difícil, ¿no? Era como pues darse un balazo en el pie siendo el país lo que era, ¿no? Bien, pues doctor Narváez, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado aquí en el Consejo de la Judicatura hoy y estaremos comentando en este espacio precisamente, ¿no?, algunas resoluciones, tribunales, juzgados que tienen que ver con destacados personajes. Yo encantado, Vero, y me daré a la búsqueda de estos casos emblemáticos donde... Que muchos debe haber, exacto, ¿no? Artistas, actores, personajes públicos estuvieron involucrados en juzgados. Bien, pues muchísimas gracias. No, a ti gracias. Nosotros seguimos aquí en el Consejo de la Judicatura hoy, así que no se vaya, regresamos. Rápidamente, echemos un vistazo a los cursos, talleres y conferencias que imparte la Escuela Judicial. El objetivo de las jurisprudencias es dar certeza jurídica a quienes acuden a un órgano de impartición de justicia. Sin embargo, existe un exceso de criterios que puede dejar en la incertidumbre a los justiciables. Así lo comentaron magistrados federales y el ministro Mario Pardo Rebolledo durante la presentación del libro Contradicciones de tesis jurisprudenciales. Su función primordial, desde mi perspectiva, es generar seguridad jurídica en los justiciables, que ellos sepan que hay un criterio y que si hay un asunto que sea similar o parecido, se va a resolver en el mismo sentido. La obra del magistrado José Saturnino Suero fue presentada en el Instituto de la Judicatura Federal. Para el magistrado electoral Indalfer Infante González, libros como este son herramientas que pueden servir para el trabajo de los juzgadores. En este tipo de obras donde los jueces pueden explayarse. No es en las sentencias donde se tienen que hacer estudios abstractos o de las ideas o de los temas que los juzgadores quieran escribir. El autor sostiene en su obra que deben existir elementos en el trabajo de impartición de justicia para no abusar del exceso de jurisprudencias publicadas. A través de principios jurídicos, de conflictos de definitividad, de mayoría, de proporcionalidad, de alguna cosa para poder abstraer todo y resolver aquello y no abusar, ¿no? Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Rodolfo Sánchez Cepeda. Actualmente soy juez noveno de distrito en materia civil en la Ciudad de México. Hoy quiero comentarles el contenido de esta obra que en el año de 2010 me publicó la editorial Porrúa. Creo que hasta ahorita la más importante empresa editora de libros jurídicos en el país. Se llama El Juez Federal Penal Especializado en Medidas Cautelares. Iniciando el milenio, la criminalidad se desató a niveles nunca antes imaginables. Eso ocasionó que el gobierno federal, estatal y municipal de todo el país convocaran a un pacto por la seguridad, la legalidad y la justicia, incluyendo a todos los sectores de la sociedad. En ese momento se implementó la reforma penal constitucional en junio de 2008. Ante ello, el Consejo de la Judicatura Federal, al implementar y apoyar estas medidas contra la criminalidad, creó los juzgados especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones. Estos juzgados fue todo un hito en el país, porque desde la instauración del Tribunal Supremo de Justicia de Ario de Rosales, a inicios del siglo XIX,
hasta 2008, en que se crearon estos juzgados, la impartición de justicia venía siendo de manera tradicional, es decir, por escrito. Con la instalación de estos juzgados, todo se iba a hacer de manera virtual y con tecnología de puntas. La finalidad, evitar la fuga de información para que los delincuentes no se enteraran de diversos medios de investigación que iban en su contra. Llamémosle cateos, investigar fincas, intervención de comunicaciones, escuchas en sus comunicaciones privadas, arraigos, en ese momento una figura muy socorrida para la investigación del delito y del delincuente, y una novedosa figura en ese momento, que fue la geolocalización de personas en tiempo real. A la fecha, este tema nos puede resultar bastante cotidiano, pero hace más de 10 años eran temas que no toda la gente los conocía, ni nuestros teléfonos celulares, por ejemplo, eran capaces de contar con ello. Se necesitaba una tecnología de punta especializada para tales efectos. Estos juzgados fueron creados por el Consejo de la Judicatura como una acertada política pública criminal en pro de la ciudadanía. Estos juzgados fueron todo un éxito. A la fecha siguen vigentes bajo otra denominación, en razón de que entró el sistema de justicia penal oral y se abandonó el sistema inquisitivo. Este libro recoge toda la experiencia que tuvimos que vivir en esa época tan convulsa. Es cierto que hoy seguimos en términos similares, pero bajo un esquema distinto, con actores mejores preparados, juzgadores mejores preparados y con la esperanza de que obras como esta puedan abonar en la cultura jurídica de la sociedad. En este espacio queremos contribuir a fomentar la cultura de la legalidad. ¿Cómo? Proporcionándole a usted información sobre leyes y reglamentos que debemos conocer y respetar con el objetivo de lograr una convivencia en paz. En México existe una institución pública que se encarga de gestionar diversos documentos personales y brinda constancia de acontecimientos vinculados al estado civil de las personas. Se trata del Registro Civil. Los nacimientos, los matrimonios, las muertes, las adopciones y hasta los nombres y apellidos de los mexicanos se inscriben en el Registro Civil. La información que contienen las actas debe ser en idioma español. Sin embargo, en el caso de personas indígenas, las actas deberán entregarse, además, en la lengua que hable el solicitante. El Registro Civil también se encarga de resguardar todos los documentos personales en medios informáticos. Si una persona pierde un acta, podrá solicitar una copia certificada. Todos los ciudadanos tenemos derecho a pedir testimonios completos o extractos de las actas del Registro Civil y este está obligado a darlos. Yo respeto la ley, tú respetas la ley. Todos vivimos en paz. Como cada semana, queremos hacerle una recomendación para ver buen cine relacionado con el mundo del derecho. Bueno, la película que recomiendo es Roman J. Israel. Es una película de Denzel Washington, él es el protagonista. Y es una película que narra un drama humano. Es un abogado que sus mejores épocas fueron la década de los 60, la década de los 70.
y él se caracterizaba por lo que exponen en la película, aunque aquí sí debo de ser un poco crítico en cuanto a que uno lo entiende porque es abogado y porque ha estado en esas circunstancias, pero él lo que dice es que utiliza el derecho de forma alternativa como una herramienta para la lucha social, y él quiere justamente proyectar eso. El abogado trabajaba con un amigo suyo, él era el investigador y el amigo litigaba en el tribunal. Muere el amigo y entonces Roman J. Israel queda como huérfano, ¿no? Y busca dónde desarrollar su trabajo jurídico, pero desde esta perspectiva social, y entonces conoce a un abogado de un despacho tradicional de abogados que cobran por hacer su trabajo, y él sugiere que se abra una parte de litigio gratuito a favor de los sectores más desprotegidos. El abogado pues como que no está muy de acuerdo con eso, porque desde luego que no tiene una perspectiva social ese despacho. De hecho entra en conflicto Roman con su nuevo jefe por esa razón, y también Roman va con unas activistas sociales, lo invitan porque además conocen su antecedente, ¿no? De que él es un activista social, y quieren que dé una plática frente a otros activistas sociales de esta época, pero pues con quien no se entiende, porque digamos que Roman sería lo que las feministas han definido como un macho progre, ¿no? Entonces no está como en la lógica del lenguaje incluyente de la actualidad, ni del entendimiento del feminismo, de la teoría queer. Entonces entra en conflicto, como que Roman no se siente cómodo en esta época, no se siente valorado, y tampoco en su nuevo trabajo, y entonces como que entra en esta crisis emocional donde dice, bueno, pues nadie valora lo que yo hago, a nadie le interesa lo que yo he estado haciendo en los últimos años. Entonces pues él decide que quiere vivir mejor, y por eso en su nuevo trabajo conoce a una persona que cometió un delito, y Roman termina corrompiéndose porque él delata a la persona que cometió el delito y cobra una recompensa, se queda con la recompensa, y finalmente en la película termina con que Roman es ejecutado. Pero en este momento de cuando él ya se corrompe, ¿no? Porque él queda frustrado porque no lo siente, que ya no lo quieren y que no está adaptado a los nuevos tiempos, de pronto esas personas que lo rechazaron lo reconocen y se dan cuenta que él es una persona valiosa, que vale mucho la pena su integridad, y por tanto la chica, por ejemplo, que le invitó a dar la charla con los nuevos activistas sociales, lo sigue mucho, quiere frecuentarlo, estar con él, y el jefe de su despacho se da cuenta que tiene una persona que vale mucho la pena, y entonces le dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir un espacio de litigio gratuito en el despacho. O sea, finalmente es reconocido, pero justo cuando es reconocido, a él es cuando decide corromperse, y pues ya no hay paso atrás en esa situación, y la película termina, insisto, con la ejecución de Roman. Entonces yo creo que esta película es muy interesante, por lo menos a mí me llegó mucho, porque soy un activista social, defensor de derechos humanos, y todos los días me pregunto si vale la pena lo que hago, ¿no? Si esto que hacemos nosotros, que desde luego no tiene nada que ver con el dinero, sino que tiene que ver con la lucha social, si esto vale la pena o no. Y yo creo que esto es lo que Roman me hizo ver, ¿no? Y yo creo que sí vale la pena seguir en la lucha, y que finalmente la película, y con todo y el desenlace tan trágico que se da, y el drama humano que uno siente a veces muy intenso y muy personal, manda un mensaje, me parece muy correcto, ¿no? Que es, sí vale la pena seguir luchando, aunque uno crea que de pronto nadie nos está pelando y que no sirve lo que hacemos, la gente sí se da cuenta, y vale la pena hacer el bien y trabajar por las cosas que uno desea, ¿no? O sea, luchar por los ideales y luchar por la felicidad. Yo creo que finalmente eso es lo que hace que una persona sea exitosa. Es todo por el momento, gracias al equipo de producción que hace posible este programa, pero sobre todo gracias a usted por su atención. Soy Verónica González, hasta la próxima.